No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Hermanos, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir y alquilar una casa? Es más, ¿cuántos ahorita vivimos en una casa alquilada? Levantaría su mano. Varios, ¿verdad? ¿O hemos alquilado en algún momento? Ahora, la otra pregunta es, bueno, uno la mantiene limpia, aunque no sea la casa propia de uno, usted la mantiene limpia, usted hace unos cuantos arreglitos menores, no es de nosotros, pero uno la cuida, ¿verdad? Pues claro, si es algo muy grande, tal vez usted mande a llamar al dueño, pero comúnmente la cuidamos. Nadie dice, como esta casa alquilada, dejar que se caiga, jamás. De hecho, ahí estamos, vean por ejemplo este lugar nosotros lo alquilamos para gloria del Señor, aquí se puede reunir la iglesia, amén hermanos, pero aquí estamos, que hicimos lo de las paredes, que le hicimos el portoncito, y poco a poco. ¿Por qué? Porque queremos cuidarla. Ahora, voy con otra parte. ¿Cuántos han sido dueños de una casa aquí y se la han alquilado a alguien más? ¿Alguien ha pasado por eso? Ah, bueno, por ahí tenemos también a alguien. Cuando uno es dueño de una casa, se la alquila a alguien. Yo recuerdo una vez que mi mamá alquiló una casa que tenía, una casa como tiene 20, ¿verdad? La casa que tenía, y después cuando llegó a la casa, sí la habían dejado un poquillo, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí la dejaron, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que dañada un poquito, ¿verdad? Y qué feo eso, porque hay que arreglarla uno. Pero ¿sabe qué es peor? ¿Qué pasa cuando usted quiere que la persona se vaya a la casa y no se quiere ir? Oiga, conocí a un amigo en la iglesia de la Aurora que era dueño de una casa, la alquiló y entonces dejaron de pagarle el señor. Entonces él le decía que si podía por favor pagarle, ¿verdad? Si le hacía el favor de pagarle la casa. Y el señor no quería pagarle. Es más, duró 6 meses para que pudiera pagarle la casa. Y después de 6 meses... lo que sucedió fue que le echaron el desahucio, otra cosa, y al final la casa estaba dañada, no habían pagado los recibos. Y hermanos, es que qué difícil es cuando alguien se cree dueño de algo, pero no es de él, ¿verdad? Busquen su Biblia Marcos, capítulo 12. Marcos 12, leeremos los versículos del 1 al 12. Marcos 12, del 1 al 12. Marcos 12, del 1 al 12, estaremos leyendo. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Vamos a leer de manera antifonal, así que usted puede seguir su lectura ahí, Marcos 12, del 1 al 12. Quiero aprovechar para que usted tiene por ahí sus teléfonos, lo pueda poner en mute, ¿verdad? O lo pueda poner en modo avión, para que no haya nada que nos distraiga en el tiempo de la palabra de Dios. Marcos 12, del 1 al 12, yo leo los números impares y ustedes los pares, ¿está bien? 12 del 1 al 12, dice la palabra del Señor así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ustedes. Hermanos, amados, estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Léala con sentido, con entusiasmo, con amor. Tenemos mascarilla, entonces se escucha menos. Y si el hermano que está a este lado no escucha al otro lado, entonces no se escucha bien. Entonces vamos a volver a leer el versículo 2. Léalo con entusiasmo. Más, les voy a decir un dato que di en la mañana. Hay 5.500 lenguas en el mundo, idiomas, dialectos. Y esos 5.500... hay 1.800 que no tienen ni siquiera un versículo traducido de la Biblia. Usted y yo tenemos la Biblia traducida completa en una versión fidedigna. Amén, hermanos. Leámosla como lo que es. Ok, otra vez el versículo 2, ustedes. 1, 2 y 3. Para que recibiese de estos. Amén, ven. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ustedes. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Ustedes. Amado lo envió también a ellos.
Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ustedes. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ustedes. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos juntos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Dios, gracias por su palabra. Hemos cantado que grande es su fidelidad, Señor. Ayúdanos a poder entender que su fidelidad está en revelarnos verdades en la Escritura. Por favor, Dios, oro por los hermanos que están aquí, oro por aquellos, Señor, que aún no son sus hijos, que están aquí con nosotros o que están en la transmisión, para que hoy este mensaje pueda ser dirigido a su corazón, Dios, y puedan entender, Padre, que usted tiene que ser dueño de todo, Señor. Bendito seas, Padre, sé exaltado y glorificado en tu iglesia por Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar su lugar, Dios me los bendiga, muchas gracias. Contexto, hermanos, no hemos dejado el templo, no hemos pasado del día martes de la semana de la crucifixión. Como ya lo hemos mencionado, este día inició nuestro texto en el 11:20 y se extenderá hasta el 14:2. Así que hay mucho que aprender de esta jornada. Hermanos, Jesús comenzó el martes, algunos comentaristas dicen que es día miércoles, a otros coincidimos en que es martes, y Jesús comenzó la jornada yendo y caminando y encontrándose una higuera que estaba seca. Y Pedro dice: Señor, la higuera se secó. Y el Señor le dice: tenga fe. Y le explica la convicción piadosa de tener fe. Nuestra fe va a determinar lo que pedimos. Nuestra fe va a determinar lo que queremos, hermanos. Pero después de esto, dice que ellos llegan al templo. El templo ya no estaba como el día anterior. Ya el Señor había puesto autoridad. Y cuando llega el templo, el Señor está enseñando. Y en esa enseñanza se le acerca una comitiva superior y le dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús tiene el grupo de personas, veíamos la semana pasada, Él está ahí y hay un grupo ahí que es autoridad, decirle ¿con qué autoridad? Y Jesús le hace una pregunta, dice: a ver, respóndame, ¿el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres? Si ustedes me responden, yo les digo con qué autoridad. Y bueno, como vimos en la enseñanza anterior, no supieron responderle al Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ese es el cuadro de nuestra mente ahorita, ¿está bien? Piénselo. Y Jesús está ahí, tiene a la multitud enfrente, tiene de este lado la comitiva de principales sacerdotes, de ancianos, de fariseos, de escribas, y Él va a comenzar a contar una parábola. Punto número 1 de nuestro sermón. Y con mayordomo, hermanos, porque Jesús va a hablar de una parábola que habla del mejor ejemplo de cómo ser el peor mayordomo. Con mayordomo nos referimos a ser un administrador. En nuestros tiempos sería un manager, tal vez. Alguien que administra algo, pero que no es dueño. Punto número 1, una mayordomía sublevada. Versículo número 1 del capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Quiero aquí hacer un punto. Cuando usted lee, usted se ve que solo hay una parábola. Usted dice: pero él dice por parábolas. ¿Por qué solo hay una? Bueno, Jesús pronunció 3 parábolas juntas, según el libro de Mateo. Usted sabe que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Sinóptico significa desde una misma óptica. Entonces los 3 cuentan su historia de lo que fueron viviendo. Ahora, ¿por qué Mateo ocupa 3 parábolas y Marcos solo una? Por 2 cosas. Primero, por la inspiración del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero segundo, es por la audiencia que tienen. Mateo escribe su evangelio para que los judíos crean que Jesús es rey. Entonces él ocupa con 3 parábolas decirles lo que les va a decir ahorita. En cambio, Marcos escribe su evangelio a gentiles, a personas que no tienen el contexto judío y que también ocupen todo esto. Otra cosa es que Marcos presenta el evangelio a Jesús como un hombre, alguien dispuesto a servir. Y creo que con un solo ejemplo, con este ejemplo en particular, van a darse cuenta que estos hombres no estaban dispuestos a servir como Dios sí lo estaba. Entonces, por eso es que dice parábola, nada más para que usted tenga una idea, por si alguien le preguntara cuando está estudiando el texto. ¿Qué dice? Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar
edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, en el contexto histórico era común que existieran personas terratenientes que prepararan un lugar donde se pudiera llevar a cabo producción agrícola y dejar a cargo unas personas que administraran la viña e irse lejos. Comúnmente se duraba como 5 años para que aquel que alistara todo se fuera y luego pidiera fruto. Ahora, ¿por qué 5 años? Porque según la ley, Levítico 19, 23 al 25, yo se lo voy a leer, ahí le aparece a usted en la pantalla, dice: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y al 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5.º año comeréis del fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Los primeros 3 años por la ley no se podía comer el fruto. El 4.º año, que eran las primicias, se aprovechaban, pero hasta el 5.º año es cuando se comenzaba a producir. Por eso era común que alguien llegara, alistara y se fuera lejos, pero dejaba personas a cargo, con quien negociaba. Quien que le decía: vamos a hacer esto, usted va a poder adquirir esto, va a comer esto, yo le pago tanto, pero usted cuídeme la viña, administreme esto. Ahora, hermanos, si vemos con detalle el versículo 1, notamos 2 cosas. Vamos a leer, por favor, con su vista. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, aquí hubo una preparación para que la viña tuviera éxito. A ver, el dueño se dedicó a plantarla, a cercarla, él cavó un lagar. ¿Cuántos saben qué es un lagar? No me refiero a la ferretería por aquello, ¿verdad? Un lagar es una zona en la que usted cuando cava, es donde puede recoger el jugo de la uva aplastada. La uva se pone la gente de pie, la aplasta, por muy poco higiénico que nos parezca en nosotros, es muy normal, y el jugo que cae sobre el lagar. Y además de eso les edifica una torre. ¿Para qué era la torre? Para que vigilaran cualquier peligro externo. Es el primer punto que notamos con solo ver. Aquí se preparó esto para que tuviera éxito. Tiene que tener éxito, está todo listo para eso. Segundo, hermanos, este relato apunta a Isaías 5, 1 y 2. Sabían, quien está escuchando, los fariseos y los que estaban ahí, sabían el contexto que tenía que ver con Israel, con ellos. Dice Isaías 5, 1 y 2, puede verlo ahí en la pantalla. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ellas una torre y también había hecho un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Los judíos que conocían todo esto inmediatamente sabían que estaba hablando de Israel. La viña quedaría arrendada a trabajadores, quienes eran mayordomos del lugar, administradores, managers, y a los 4 o 5 años mandaría a alguien para que pudiera recibir parte de los productos producidos. Esto con el fin de retener la propiedad. ¿Por qué? Otra vez, contexto histórico. Cuando usted dejaba en Israel que una propiedad durara más de 3 años sin usted hacer nada en ella, reclamarle ni nada, usted perdía la propiedad. Creo que en Costa Rica hay una ley parecida, similar, creo que son 10 años. Si usted durante 10 años alguien se mete en un terreno, puede después reclamar el terreno como propio. Entonces, él ocupaba mandar a alguien para que se encargara de esto. Si en 3 años la tierra no era reclamada, pasaba a propiedad de quienes estuvieran ahí. Y esto lo sabía el dueño, pero también lo sabían los arrendadores o los labradores malvados de la viña. La manera de mostrar que el dueño seguía teniendo derechos legales era recibiendo parte del producto. Podía ser aunque fueran legumbres y hortalizas que crecieran entre las viñas y los árboles. Y entonces sucede lo que pasa en el versículo 2. Y a su tiempo, lo que ya les expliqué, envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Lamentablemente lo que pasó en el versículo 3 dice: mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Hermanos, lamentablemente ellos tenían en mente adueñarse de la viña. Ellos eran solo administradores, no los dueños. Ya se había convenido con ellos, pero no quisieron enviar la parte que le correspondía al dueño. Y hasta golpearon al siervo. La palabra que tenemos como golpearon es una palabra que da la idea de que le arrancaron la piel. ¡Wow!
Sin lugar a dudas, su meta era hacerse dueños de algo de que solo eran mayordomos. Ellos querían robarse la viña. Le pregunto, ¿qué haríamos si alguien de nuestra casa, porque eso era un esclavo en los tiempos, alguien de la casa, va lejos y vuelve sin nada y tras de eso con su piel despedazada? Bueno, yo diría, ¿qué pasa aquí? Sin embargo, el dueño no fue. Les dio otra oportunidad. ¿Merecían otra oportunidad? A todas luces no. Pero el dueño dice, bueno, es otra oportunidad. Versículos 4 y 5. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. 5. Volvió a enviar otro y a este no lo golpearon nada más. A este mataron y a otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Hermanos, estos versículos nos muestran una mayordomía sublevada, revoltosa, sediciosa. Ya no solo no daban su parte al dueño, sino que habían llegado incluso a matar a alguno de los esclavos del dueño. Pero aún así, el terrateniente, este dueño, no va por ellos. Toma una decisión, una muestra más de amor y misericordia, una oportunidad para que hicieran las cosas bien, para que dieran el fruto que le correspondía al dueño. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Era su hijo amado, y en este contexto la palabra que tenemos como amado también da el sentido de hijo único. Deberían respetarlo, era lo más cercano al padre. ¿Quién hace uno por los hijos? Él lo va a enviar, dice, van a respetar a mi hijo. Y en esta ocasión, cuando vieron que era el heredero, ¿sabes lo que hicieron? Versículo 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Eso también refuerza que era un hijo único, porque si hubiera tenido más hermanos, la heredad tuviera quedado en los hermanos. Premeditadamente quisieron matarle. Y hermanos, versículo 8, no solo le matarían, sino que le echarían fuera de la viña como si fuera un animal muerto. ¿Sabe? Estos eran los mayordomos de tal viña. Versículo 8 dice, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Esos eran los mayordomos que tenía esa viña, los administradores, los cuales debiendo solamente limitarse a ejecutar lo señalado por el dueño, decidieron legislar sobre la parcela y hasta desechar las instrucciones de quien había comprado ese lugar. Punto número 12 en nuestro bosquejo, una mayordomía confrontada. En el versículo 9, hermanos, Jesús hace una pregunta, y Jesús pregunta en el versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y cuando uno va a Mateo, el sinóptico, podemos ver qué responden los oyentes. Ahora, viendo el contexto gramatical, la conversación que inició en el 11:27 y que avanza es entre los del Sanedrín y Cristo, porque esos son los que están preguntando y no preguntando. Vean que contestó el Señor. Vamos a Mateo, por favor, 21. No pierda Marcos, pero vamos a Mateo 21. Mateo 21, versículo 41. Le dijeron, ya lo tenemos, amén. ¿Qué le dijeron? Versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, inmediatamente ellos respondieron, ¿qué vamos a hacer? Que los destruya y que contrate otros labradores. Y comenta el pastor MacArthur, en ese momento las repercusiones totales de la historia de Jesús se instalaron con claridad en las mentes de los dirigentes y del pueblo. Se dieron cuenta de que Jesús los acababa de llevar a condenarse ellos mismos. Al ponerse del lado del dueño de la viña y condenar a los labradores, habían dictado sentencia contra sí mismo. Respondieron, hay que matarlos. E inmediatamente, diríamos en Costa Rica, les cayó el 5. Qué torta, está hablando de nosotros. Por ello, vamos al otro sinóptico, a Lucas. En Lucas 20:16. No pierda Marcos, ya vamos a volver a Marcos. Lucas 20:16.
En Lucas 20:16, que es el relato sinóptico de esto, dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Se dieron cuenta, hermanos, de que estaba hablando de ellos, que su propia respuesta los condenó. A partir de aquí fueron constantes las referencias que directamente Jesús y después los apóstoles y líderes de la iglesia les hicieron a los escribas y fariseos sobre su participación en el asesinato de Jesús. A partir de ahí varios les decían: ustedes son culpables de lo que le ha pasado a Jesús. Vamos por favor a Hechos 2. Quiero que veamos esto. En Hechos 2:22, en Pentecostés, el discurso 50 días después de lo que está pasando, Hechos 2:22 y 23. Pedro hablando en Hechos 2:22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vamos más adelante, Hechos 3:15. En Hechos 3:15, hablando Pedro, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Más adelante, Hechos 7:52, Hechos 7:52, Esteban hablando: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, y Jesús aquí terminó de afirmarlo, aun cuando no lo había matado a él. Qué tremenda la soberanía de Jesús, ¿verdad? Y qué tremendo el juicio anticipado sobre ellos. Ellos habían tenido la administración de la ley, pero lejos de ser mayordomos fieles, nunca habían obedecido a la ley, y más bien habían torturado a todos los que el Señor había enviado, pidiéndoles que dieran frutos. El Señor vendía a gente: diga, dé frutos. El Señor les decía: están haciendo las cosas mal. Los torturaban, los mataban, a los profetas, a todos los que tuvieron antes. Y hermanos, lo que ellos hacían no servía para nada, como lo evidencia la parábola citada de Isaías 5. Cuando uno lee Isaías 5, ni 2, el que leímos al comienzo ahorita, que es el mismo texto que está citando Jesús, en el versículo 4, Jesús dice, bueno, el profeta dice, Dios a través del profeta dice: y tenían que dar uvas, y dieron fruto silvestre. O sea que no sirve para nada. Hermanos, eran arrendadores, no había nada más que hacer, solo obedecer, pero ni eso pudieron hacer. Por este motivo el dueño, que ya sabían que se refería al Señor, los destruiría. Y a mí me gusta ver eso, porque muchos dicen que Dios es amor, y que el Dios del Antiguo Testamento era muy cruel, pero el Nuevo Testamento es solo amor. Y hermano, recuerde esto: Dios no es amor a expensas de su justicia y de su ira. Dios es fuego consumidor. Amén, hermanos. No siempre decimos amén a eso porque no nos gusta, ¿verdad? Pero Dios es justo. ¿Qué haría usted si a alguien le hace daño a usted? Usted va ante un juez, usted espera que el juez dicte algo justo como sentencia. ¿Por qué queremos que con el Señor sea diferente? Hermanos, ¿ustedes creen que al igual que estos religiosos, los falsos maestros y profetas de la actualidad van a quedar impunes? Jamás. A su tiempo el Señor se va a vengar. Mía la venganza, dice el Señor. Porque estos fariseos tenían que administrar la ley y lo hacían para su conveniencia, como muchos hoy en día. Tienen que administrar los misterios de Dios y lo hacen a su conveniencia. También serán destruidos. Y Jesús dejó claro que la viña sería dada a otros. ¿Sabe a quién se las iba a dar? A quienes ellos menos pensaban. A unos pescadores, a un publicano, inclusive a alguien que era antigobierno, como Simón el Celote. Esos 12, estoy hablando de Matías, ¿verdad? Serían los mayordomos de los misterios de Dios de ahora en adelante. Dice 1 Corintios 4:1: téngannos los hombres pues como administradores de los misterios de Dios. Se requiere pues de los administradores de los misterios de Dios que cada uno sea hallado fiel. Después de que ellos dijeron: Dios nos libre, Jesús les respondió en el versículo 10, Marcos 12:10: ni aún esta escritura habéis leído. Y cuando Jesús decía eso era una bomba, ¿verdad? Como diciendo, tanto que conocen, se saltaron esto.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús le respondió con un salmo. El mismo salmo que se citó hace un par de días cuando Jesús entró. Vaya conmigo por favor al Salmo 118. Salmo 118. ¿Qué es el Salmo 118, versículos 22 y 23? Es más, le damos antes al versículo 26. Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Era lo que hace 2 días estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero vea lo que dice el Salmo 118, 22 y 23. El mismo Salmo 118, 22 y 23. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, Jesús les da una metáfora lapidaria. Él era la piedra desechada. Era la que pensaron que no era importante y terminó siendo la más importante en cualquier construcción. Y yo personalmente creo que cobra relevancia el hecho de que ellos habían desechado su autoridad en el templo, siendo el más importante que todo el templo. La máxima realización de los judíos era el templo que tenían. Tenían un enorme y majestuoso templo construido en construcción, pero les faltaba la piedra que era más importante que todo ese templo. Jesús, la piedra desechada, era la razón de todo ese sistema donde el cual se habían apoyado. Y el Señor, se lo voy a decir, el Señor dice en el versículo 11, lo remata: el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús, escuche bien esto, amado, la principal piedra angular en el reino eterno de Dios, era y es quien sostiene toda la estructura y simetría del glorioso reino de salvación de Dios. Él es, amén, hermanos, quien sostiene toda la estructura y simetría del glorioso reino de salvación de Dios. Ellos vivían maravillados de su templo, vivían complacientes con Herodes y los herodianos, pero carecían del discernimiento para ver que estaban desechando la piedra que era verdaderamente importante. Por eso el versículo 12 nos relata, punto número 3, una mayordomía obstinada. Versículo 12: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Es interesante porque Jesús ha dicho que ellos no entendían parábolas en Marcos 4, 11 y 12. Él les dijo en Marcos 4, 11 y 12, y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, o sea, todos los que están fuera del reino, este grupo por ejemplo, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ellos no entendían las parábolas que hablaba del reino. Con los que están afuera, hablamos de afuera del reino, y por el contexto habla de esos judíos que rechazan a Cristo. Son personas que no entienden los misterios del reino porque están fuera del reino. Y quiero decir algo, amado hermano, ahorita, de aplicación. No espere que alguna persona que no es creyente le entienda si usted es cristiano. Ellos no pueden entender lo que el Señor ha hecho. Si una persona le busca para consejería y no es cristiano, su consejería se llama plan de salvación. Tiene que explicarle a esa persona cómo debe ser salvo. Si no, no va a entender. Quien no lo tiene, no lo entiende. Ellos no entendían esto, hermanos. Pero el Señor fue tan directo que les dio la capacidad de entender inclusive esto. Ahora, ¿era porque Jesús le negaba la capacidad de entender parábolas? No, su corazón había sido entregado a sus propias pasiones. Es gente, igual que la actualidad, que decide rechazar a Dios. Después de rechazarle conscientemente, es claro que las personas no anhelan el reino, porque su propio pecado y concupiscencia los aleja del Señor. Pero en esta ocasión era claro. No podrían aducir más adelante que no sabían lo que hacían. Estaban molestos porque no podían prenderle. Le temían a la multitud. Eso era lo que su estilo de vida les había enseñado después de tantos años, a temerle al hombre y no temerle a Dios. No querían nada que desafiara su falso señorío y evidenciara su obstinada mayordomía. Es muy triste, hermanos, saber que su fin primordial era servirse a ellos y a los hombres,
pero no servirle al Señor. De este pasaje que aprendemos nosotros, hermanos. A veces podemos leer relatos de la Biblia como estos y decimos, bueno, es que son fariseos, obviamente no son cristianos, no tiene que ver conmigo. Hermanos, hay un error si usted piensa que el centro del pasaje son los fariseos, o los escribas, o los obreros de la viña. El centro de este pasaje es el dueño de la tierra, es el Señor Jesús. Amén, hermanos. Dios les dio el privilegio a los judíos de administrar su revelación, pero ellos se enseñorearon de ella, al punto de añadirle el Talmud para que lo complementara. Dejaron de ejecutar y comenzaron a legislar. Y yo quiero decirle algo, creyente. Si usted decide rechazar la gracia de Dios, no es responsabilidad de nadie más que suya. Usted aquí tiene todo lo necesario para vivir la vida que Dios quiere que usted viva. Si usted decide rechazar el consejo de Dios, no es culpa de nadie más que suya. A veces nos da por culpar a todo el mundo, pero delante de Dios eso no va a existir. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, vea, es que usted sabe que Stephanie, mi esposa, aquí allá. La relación con Dios es personal. Y aunque no somos responsables de las cosas que nos sucedan o que la gente nos haga, sí somos responsables de cómo respondemos a esas situaciones. Todos, hermanos. Yo no puedo controlar lo que alguien me haga o me deje de hacer, pero sí puedo controlar la manera en que reacciono. Y cuando yo veo aquí el dueño de la viña, y cuando yo veo aquí a los labradores, yo veo a esos labradores que pensaban solamente en ellos mismos. Y veo al dueño que siendo dueño les da oportunidades constantemente. Y enviaba a uno y a otro y a otro. Pero cuando el Señor envía, y la persona no aprovecha, y la persona no reacciona, lo que le queda es el juicio de Dios. Y no porque Dios fue malo, es porque aquel corazón estaba endurecido para buscar la voluntad del Señor. Hermanos, yo creo que aquí es necesario que meditemos y le pidamos al Señor la convicción piadosa de ser mayordomos, administradores de lo que nos ha dado, no dueños. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos aquí estamos en este mundo. Dios es su dueño. Y si usted es creyente, usted no solo tiene a Dios como dueño, Dios también es su padre, porque usted es su hijo, amén. Pero Él también ejerce autoridad sobre usted. ¿Por qué entonces seguimos actuando como si lo que tenemos fuera nuestro, hermanos? Y yo no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando en un sentido espiritual. Porque la raíz de todo lo que nos pasa, nos deja de pasar, y la raíz de las cosas en las que nos creemos dueños, y por eso actuamos de X o Y manera, tiene una misma raíz. La raíz es, no queremos admitir que Dios es dueño. Porque cuando alguien es dueño, hace con lo que es su propiedad lo que quiere. Pero como humanos nos gusta hacer lo que nosotros queremos, no que Dios haga. Dios, haga usted, pero apenas algo salga mal, me voy. ¿Quién le dijo a usted que usted era el dueño? El dueño es Él. Y así como usted tiene algo y usted hace con eso lo que usted quiere, así usted, si es de Dios, Dios hace con usted lo que quiera hacer. ¿Amén? Más o menos, porque no es fácil decir amén a esto. Es matar nuestro orgullo decir esto. Decir amén a esto es decir, sí es cierto, he actuado como si yo fuera mi dueño haciendo lo que me da la gana. No, hermanos, no, amigos que nos ven. Dios es dueño de los que son sus hijos y de los que no, pero aquellos que somos hijos, con más razón deberíamos vivir para Él. Y yo quiero filtrarlo un poquito más, porque entre más se filtra algo, más clara es la búsqueda. Si usted escucha esta enseñanza otra vez y ya es hijo de Dios, Dios no solo es su dueño, no solo su creador, usted ha sido comprado de la esclavitud del pecado. ¿Cómo se nos ocurre actuar como si fuéramos nuestro? Cuando el Señor nos atrae a Él, hermano, nos convertimos en sus hijos, no en sus socios. ¿Te has escuchado gente que dice, si Dios es su socio, Dios no es socio de nadie? Él es dueño. Y yo no negocio lo que tengo porque no es mío, es de Dios. Dios no me ha hecho inversionista de su reino, soy súbdito del reino de Dios. Y Dios me hizo hijo. Y amén por eso, a los que somos salvos, amén. Pero Él sigue siendo el rey.
Y no va a dejar de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos guste o no nos guste. Él manda. Usted y yo obedecemos. Punto. Cuando Dios habla, la discusión se termina. Hay gente que quitándole el puño. ¡Ay, qué insignificantes que somos! Y el Dios todo majestuoso y poderoso dice algo y punto. No, yo sigo hablando. Ya se terminó la discusión. Él mandó y se fue. Y está tan claro lo que hay que hacer. Tan claro, amados. Tan claro. Usted recibe bendiciones de Dios, pero como heredad de Dios, no como potestad suyo. Dios no lo bendice porque no hay que bendecir a ninguno. Pastor, usted no conoce mi condición. Mira lo que yo he pasado. Dios sí la conoce y le permitió pasar por ahí. Agradézcale porque algo le quiso enseñar. Yo no sé qué. ¿Cómo sé? Pregúntele a Dios, vaya a su palabra y humíllese. Eso es lo que hace alguien que entiende que es mayordomo. Hermano, recuerda esto, el único que tiene potestad, o sea, autoridad en el cielo y la tierra es el Señor, no nosotros. Amén, hermanos. Lo que tenés ahorita es algo que Dios te ha delegado. Quiero preguntarte, ¿cómo honras a Dios con ello? Todo lo que tenemos debería ser administrado de tal manera que demuestre que el dueño es el Señor, no nosotros. Pero a medida queremos sobresalir nosotros, no Dios. A menudo decimos, gracias Dios, gloria a Dios, pero es falso. Porque nuestro corazón nos gusta sentir la adulación. Nuestro corazón se regocija en que nos adulen a nosotros, no en reconocer que Dios es dueño. Porque a todos nos gusta que la luz se enfoque a nosotros. ¿De qué nos vale que la gente vea qué tan buena gente somos, qué tan serviciales, qué tan respetuosos, qué tan buenos hijos, qué tan buen esposo, qué buena esposa, qué buen padre, si al final la gente no llega a Cristo? Yo conozco a los papás que dicen, mis hijos son buenos muchachos. Yo no sé dónde sacaron eso porque nadie es bueno. No hay bueno ni a uno. Mencionamos, mi hijo es obediente. Pero no para resaltar la obediencia del hijo, sino para resaltar nuestro orgullo, hermanos. Amamos sentirnos que los hijos son nuestros y que nosotros los hemos criado de tal forma que ahora son dignos de admiración. ¡Qué fariseos que somos! Cuando deberíamos ver a nuestros hijos y decir cuánto le falta para ser como Cristo. Cuando alguien le diga, su hijo sí que es obediente, dígale, aún falta mucho para que sea como Cristo. Pastor, qué exagerado es un niño. Dígame, ¿a qué edad le va a enseñar que tiene que vivir para el Señor? ¿Va a permitir que se vuelva un orgulloso y deja a Dios de lado? Si su hijo tiene más de año y medio, qué sé yo, si su hijo sabe razonar, debería saber que su fin es glorificar a Dios. Amén. No enseñamos eso, padres, y hay que enseñárselo. Su hijo y su hija deberían saber que el fin de ellos es glorificar a Dios, apenas puedan hablar, desde pequeños. Cuando alguien le diga algo a sus hijos, papá, dígale gracias, pero aún le falta mucho para ser como Cristo. Escuchamos. ¡Qué buen trabajador es! Si alguien le dice que usted es buen trabajador y se quedó ahí, algo está mal en esto. Hemos fallado como mayordomos. Porque la Biblia enseña Mateo 5:16, así alumbre nuestra luz delante de los hombres que hagan vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, qué linda pareja, qué lindo matrimonio. La respuesta no es gracias. Y por dentro ese orgullo que está creciendo. No, la respuesta es, aún nos falta mucho para reflejar la relación de Cristo y su iglesia. Y aquí vamos, pero nos falta. La primera respuesta revela mi orgullo. La segunda, mi mayordomía bíblica. Hermanos, el misterio que administramos es que Dios ha decidido dar a conocer su gloria al mundo a través de la iglesia. Pero si cada uno de nosotros, miembros de la iglesia de Cristo, fallamos en mostrar que somos mayordomos, no somos mejores que los fariseos que estaban ahí. Así que demuestre su mayordomía. Luche cada día por administrar lo que tiene para la gloria de Dios. Piense, ¿cómo puedo administrar el trabajo que Dios me ha provisto para su gloria? Piense, ¿cómo puedo administrar mi carácter que Dios me ha provisto para su gloria? ¿Cómo puedo administrar mis emociones que Dios me ha provisto para su gloria? Piense, ¿cómo puedo administrar el tiempo que Dios me ha provisto para su gloria? ¿Cómo puedo administrar mi relación como papá, como mamá, como esposo, como hijo, para la gloria de Dios? Papá, piense, ¿cómo puedo administrar la maternidad, la paternidad que Dios me ha provisto para su gloria?
¿Cómo podemos administrar el hogar que Dios nos ha dado para su gloria? Cuando comenzamos a pensar así, nos damos cuenta que todo tiene que ver con Él y no con nosotros. Y nuestra perspectiva cambia. Cambia. He hecho todo mal. Gracias a Dios que está aquí entonces. Porque yo también. Pero estamos en recuperación para la gloria de Dios. Amén. Qué mal sería si estamos ahí sentados y decimos, no, yo lo he hecho bien. Si usted es tan bueno, yo estaría con el Señor, créame. Todos estamos dándole fuerte para que Dios sea glorificado. Quiero darle unas cuantas ideas, hermanos. El trabajo que Dios ha provisto puede ser administrado para la gloria de Dios cuando evidenciamos que nuestro fin principal es agradar a Dios. Diga cada vez que pueda en su trabajo, gracias a Dios, gloria a Dios, qué bueno es Dios, el Señor nos ayude, Dios les bendiga. No, pastor, la gente lo tiene que notar. Hermano, eso es un sinsentido completo. Diga abiertamente, yo soy cristiano. Y todo el mundo se llama cristiano y diga, yo soy cristiano bautista. Y tal vez le pregunte, ¿bautista por Juan el Bautista? Una de mis hijos es un taxista. Y usted le puede explicar por qué. Y tal vez puede llevar a esa persona que conozca de Cristo. Pero dígalo abiertamente. Hágalo, hermanos. Con eso usted gana el respeto de la gente, tal vez, y gloria a Dios. O tal vez gana represalias, y gloria a Dios también. En todo Dios es glorificado. Pero que la gente sepa que usted lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Es que son ateos. Sí, ellos, no usted. ¿Se va a dejar decir gloria a Dios? Es que me va a decir, si ellos son ateos, que hagan lo que quieran. Yo glorifico a Dios porque yo sé en quién he creído, amén. Esa tiene que ser la actitud, hermanos. Con el dinero, hermanos. Y yo recuerdo siempre cuando Beto dijo, el dinero no tendría que ser un tema delicado nunca. Si hay una manera bíblica de usarlo y que usarlo bíblicamente, le pregunto, los bienes que usted quiere, que adquiera, úselos para la gloria de Dios. ¿Para qué más los quiere? Diezme y ofrende generosamente el dinero que yo le doy para la obra. Diga, para que Dios me dé más. No, hermanos, eso es falso. Es un evangelio anatema, eso no existe. Eso no es bíblico. ¿Sabe para qué ofrendamos? Yo creo, no solo para que la obra del Señor se sostenga, también para dejar de depender del dinero y comenzar a depender más de Dios. Pastor, tengo deudas. Por eso le digo que va a aprender más a depender de Dios. El dinero debe ser mencionado porque es un termómetro espiritual, dice el pastor John Piper. ¿Y sabe por qué hay que hablar del dinero? Porque de algo que nos sentimos dueños es de la plata que tenemos. Yo trabajé, a mí me la depositaron y yo me la gané, es mía. Nos encanta sentirnos dueños de algo. Tal vez no tengo un casa, no tengo un carro, pero cuando tiene un platita, esa plata es mía. No hablamos de cantidad, hablamos de lo que significa para el corazón. Hermanos, vea, aquí en nuestra congregación yo tengo que decir una cosa. Hay algunos que no frenan, y la minoría, porque la gran parte de la iglesia hemos entendido que nuestros bienes son para el engrandecimiento de la obra de Dios. Amén, hermanos. Pero algunos tal vez no frenan. ¿Y sabe por qué? Es porque se sienten dueños de eso. Y yo le decía a los hermanos más temprano, y se los quiero decir ahorita, porque fue algo que Dios me confrontó mientras yo estudiaba esto. ¿Cuántas veces al recibir la quincena, o el salario mensual, o cualquier dinero, oraste dando gracias y dijiste, Señor, es tuyo, ayúdame a administrarlo conforme a tu voluntad? Yo comúnmente no lo hago. Espero hacerlo a partir de ahora. Cuando voy al cajero a sacar dinero, poder decir, Señor, este dinero es suyo, gracias por proveerlo. Ayúdeme a administrarlo conforme a su voluntad. Cuando usted haga eso, no va a usar su dinero para sus placeres, va a hacerlo pensando que va a glorificar a Dios con lo que sea que haga con Él. Es tan diferente cuando entendemos que somos solamente mayordomos. Y dice, pastor, ¿cómo voy a orar? Mientras estoy orando me cortan la luz. Hermano, demuestre que usted es mayordomo de lo que yo le he dado. Si usted hace eso, de orar, le aseguro que usted va a mostrar y su forma de administrar el dinero va a cambiar, sabiendo que usted es mayordomo de ese dinero y que es de Dios. Es el mismo principio del tiempo. Nos sentimos dueños del tiempo. Por eso algunos dicen, 3 cultos, viernes y domingo 2 veces. No, yo tengo mucho que hacer. Hermanos, yo también otra vez alabo al Señor, porque en la iglesia hemos entendido lo siguiente. ¿Qué parte del domingo es el día del Señor? Todo el domingo es el día del Señor.
Venir 2 veces a la iglesia no es un sacrificio, es un privilegio, sabiendo que hay lugares donde se pueden reunir abiertamente. Los viernes sé que algunos no pueden venir por temas específicos de trabajo y demás, pero mis amados hermanos, congréguese si puede hacerlo. Dice, es que yo tengo mucho que hacer. Error. Su tiempo debe ser administrado para glorificar a Dios, y el medio más importante para lograrlo es la iglesia local. Así que alguien con la convicción piadosa de mayordomía bíblica anhelará cada vez que pueda reunirse con sus hermanos en la iglesia. Y alguien dice, no me gusta el culto. Qué dicha, porque no es para usted, es para el Señor. Amén. Amén, hermanos. Aquí el culto se hace para Dios. Muchas iglesias se han equivocado y han hecho el programa basado en la gente. Nosotros no queremos eso. La reunión de la iglesia es una reunión administrada por nosotros, pero el dueño es Dios. Así que el programa es hecho para Dios. Por eso hemos cantado que las escrituras del Señor tienen que alabarle. Aleluya. Por eso hemos cantado que grande es su fidelidad. Por eso que vamos a entonar ahora, hermanos, que Él es nuestro todo. Redentor, Él es mi todo. Porque tiene que ver con Él. Mis hermanos, la vida matrimonial, ¿cómo la administro? Esposo, esposa, vea a Jesús, piense como Jesús y trata a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Todo tiene que ver con recordar esto. Cada vez que pecamos, ¿sabe por qué es? Porque nos sentimos dueños y olvidamos que somos mayordomos, mayordomos de la gracia. Ahora leyó el hermano Alberto que hizo la lectura, Romanos 5:20 dice, porque donde abundó el pecado, ¿qué dice después? Sobreabundó la gracia. Y como Pablo, Dios le está usando el Espíritu Santo, Pablo escribe en el capítulo 6, versículo 1, inmediatamente, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Hermano amado, hermana, amigo que nos ve, que nos visita, nos quisimos sentir dueños, siempre nos queremos sentir dueños, y cuando nos sentimos dueños, solo desgracia traemos a la vida. Vea cada uno su vida. Le pregunto, ¿cuándo ha ganado usted por darle rienda suelta al pecado? ¿Cuándo usted ha obtenido algo beneficioso por hacer lo que usted quiere hacer? Por comportarse de una manera o por invertir dinero en X cosa que no tiene que ver para la gloria de Dios. ¿Cuándo ganó por enojarse de manera no bíblica, hermanos? La manera bíblica es cuando se violenta un mandato bíblico. Yo escucho gente que dice, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Yo puedo enojarme, no, un momento. Enójese cuando se violenta un mandato bíblico, como Jesús lo hizo en el templo. Yo no puedo enojarme con mi esposa porque no me hizo el desayuno. Eso no es bíblico, eso es puro orgullo. ¿Cuánto ganó cuando hizo eso? ¿Alguien me puede decir? Es que yo cuando me enojé gané, todo el mundo salió feliz, contento, y la gente ahora me ama más, ¿verdad que no? Eso crea división, roncha. Ahí no está el Señor. ¿Cuánto ganó por permitirse ver cosas inmorales en series de televisión? En su teléfono. ¿Cuándo ganó? ¿Cuándo ganó por mentir? ¿Cuándo ganó por ceder un vicio? Hermanos, entendamos esto, el pecado nunca es nuestro amigo. El pecado muestra una mala mayordomía y además de eso nos aleja el propósito de Dios. No se aleje de lo que Dios quiere para su vida. Cada momento es una oportunidad para mostrar una mayordomía, una administración bíblica. La mayordomía que tenemos no es para rienda del pecado, es para poder glorificar a Dios. Y eso solo es posible viviendo una vida cerca de la palabra, en oración y meditación. Hay gente que me va a buscar y me dice, no me está yendo bien. ¿Sabe cuál es mi primera pregunta en una consejería? ¿Cuánto tiempo leyó la Biblia esta semana? No voy a decir el 100% de los casos, vale el beneficio de la duda. El 98% de los casos, la gente ha descuidado la palabra, ha descuidado la oración y por eso están como están. Usted me dijera ahorita, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Mi pregunta sería, ¿cuánto leyó la Biblia esta semana? No lo dijo Mario Solís, lo dijo Jesús. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo lo he visto lamentablemente cumplirse en tantas personas. Nada se puede separar del Señor. Aunque la gente piense que sí. Es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Hermanos, sea mayordomo también compartiendo el mensaje.
No podemos obviar la necesidad que debemos tener cada uno por compartir el mensaje de salvación. Eso es parte de ser un buen mayordomo, y de esta manera logramos mostrar lo que el Señor enseñó que debía mostrar a estos fariseos que reprobaron la tarea. Y al ver a Israel, ver a estos fariseos, y lo vemos a la luz de 1 Corintios 10:11, que dice que hay que verlo como ejemplo para que no nos pase eso. Mis amados, no tenemos excusa para repetir su camino. Tenemos que pedirle al Señor la convicción piadosa de entender que somos mayordomos, administradores de lo que tenemos, y que el único fin, creyente, que debemos perseguir es la mayordomía bíblica para la gloria de Dios. Amén. Quiero invitarle que se ponga en pie, por favor, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Por favor, puesto en pie con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Por favor, medite en lo que acabamos de... Usted que está viéndonos, igual, incline su cabeza. Cierre sus ojos. Quiero que medite, por favor, en lo que hemos hablado. Quiero decir dos cosas, primeramente. Usted que nos está viendo, usted que está aquí, usted no está aquí por casualidad, no nos está viendo por casualidad. Dios tiene un plan. Dios es su dueño, porque Él es dueño de todo lo que hay en la tierra. Y tal vez usted no ha actuado como el Señor quiere que actúe. ¿Sabe que lo primero que el Señor quiere que hagamos como nuestro dueño es que le reconozcamos como Señor y Salvador? No sé si habrá alguna persona que nos esté viendo ahorita, y por favor escúcheme, que diga: hermano, pastor, don Mario, como quiera, yo no sé lo que es ser un hijo de Dios. Yo nunca le he pedido al Señor que sea el dueño de mi vida, o que yo no entienda, más bien porque ya lo es, que Él sea el Señor. Tal vez alguien me dice: yo morir en este momento, no tengo seguridad a dónde iría. Bueno, el Señor, ¿cuál es esa seguridad? Yo la tengo, no porque yo sea bueno, no hay nadie bueno, sino porque un día entendí todo lo que Cristo hizo por mí y le busqué. Si alguien que nos está viendo está así, por favor escríbalo ahí mismo. Estoy seguro que hay otro hermano que lo está viendo que le puede mandar un mensaje y aconsejarle. Escríbanos por el inbox. No se vaya esta transmisión sin primero haber hablado por nosotros. Si no le está viendo en vivo, escríbanos a la red social que nos esté viendo, pero no deje que su vida continúe como si yo no fuera su dueño. Si alguno está aquí, me dice: pastor, yo no estoy seguro de ser un hijo de Dios, yo no estoy seguro de mi salvación, yo quiero entregarme a Cristo. Si alguien hubiera así, yo le digo: ore al Señor, pídale al Señor ahorita: Señor, transforma mi vida, me arrepiento, a partir de hoy quiero vivir sabiendo que usted es el Señor y Salvador, quiero conocerle como Salvador. Dígaselo usted, yo no puedo hacerlo por usted. Y si usted ocupa que le aconsejemos, al final busque a mi esposa, díganos: yo ocupo hablar con alguien de mi salvación. Será una bendición para nosotros hacerlo. Y ahora quiero hablarle a los creyentes. Yo le quiero decir algo. Gloria a Dios, y su palabra nos golpea, porque nos enseña que tenemos que cambiar. No siga viviendo como si usted fuera el dueño de su vida, creyente. Hay creyentes que viven así. No. Nuestra vida está escondida en el Señor. Vivamos para su gloria en todas las áreas. No deje que el pecado le arrastre, le envuelva. Cada uno sabe cuál es ese pecado con el que lucha. Usted sabe cuál es, pídaselo al Señor ahorita: Dios, tengo problemas con la administración del tiempo, porque no termino tan enredado en tantas cosas que no tengo tiempo para orar, para meditar en la palabra, para congregarme. Tal vez tenga que ver con el dinero. Usted no ofrenda, no diezma. Tal vez usted lo administra para cosas que no le convienen. Tal vez tenga que ver con lo que estás viendo. Tal vez hoy sea un día en que tengas que decidir ahorita dejar de ver esa serie de televisión, dejar de ver esa serie de Netflix o de cualquier red social que te roba santidad y no te permite vivir como Dios quiere que vivas. Tal vez te toque poner alto alguna relación que no es el propósito de Dios para tu vida. Amados hermanos, somos mayordomos, no dueños. Solo daño nos trae actuar como dueños.
Uno siempre pierde cuando no hace lo correcto, aunque parezca que esté ganando. No siga viviendo lejos de la voluntad de Dios. Tal vez todo lo vemos aquí usted cada fin de semana, viniendo, congregándose y todo, pero usted sabe que en su corazón hay algo arraigado que usted ocupa que el Señor desarraigue. Que lo único que esté arraigado ahí sea el Señor. Y yo no puedo ir más allá, eso solo lo puede hacer Cristo en su vida. Usted tiene que orar y entregárselo al Señor. Pero pídaselo. Usted sabe qué es y el Señor también lo sabe. Y si hoy está tocando su corazón, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Hebreos. Yo voy a orar ahorita, pero por favor cada uno ore ahí, no me escuche nada más, ore ahí en su corazón. Dígale, Señor, yo sé qué es esto. Ayúdame porque quiero tener una mayordomía bíblica en mi vida. Oh Señor, usted nos conoce, Dios. Conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro entrar, nuestro salir, porque aún no está la palabra en nuestra boca, cuando tú, oh Señor, la conoces toda. Señor, yo quiero orar por si hay alguna persona en este lugar, en la transmisión, que necesita un encuentro con usted, que ha entendido que ha manejado su vida como si fuera dueño, y que hoy, Señor, decide someterse a su soberanía, a Dios, a su voluntad, a su señorío, diciéndole, quiero ser su hijo, Señor. Si usted, Espíritu Santo, ha depositado arrepentimiento y fe en algún corazón, por favor, que no salga de aquí sin eso. Sabiendo la maldad, el daño inmoral que su pecado le ha hecho a usted, Señor, pero al mismo tiempo viendo la gracia que usted, Señor, sobreabunda para su gloria. Por favor, Dios, no permitas que nadie que usted esté tocando ahorita para salvación se vaya, se desconecte ahora sin haber escrito para hablar, para conversar, para meditar en su palabra, para ver, Señor, qué es lo que usted quiere. Y oro, Dios, por tus creyentes, porque, Señor, qué lucha tenemos. Queremos tanto, tanto, tanto sentirnos dueños. Estamos tan alejados, Señor, de lo que usted merece. Bendito sea, Señor. Por favor, ayúdanos a recordar que somos suyos y que todo lo que tenemos tiene que ser para su gloria. Gracias por ser bueno, Dios, y gracias por habernos traído a escuchar su mensaje en esta mañana. En tu nombre oramos y agradecemos por Jesús. Amén y amén.